Ignition. Liftoff. Y hoy me da muchísimo gusto poder comentarles que en el Departamento de Física de Altas Energías trabajan 14 investigadores y 3 técnicos académicos de apoyo. Y pues hoy tenemos con nosotros al doctor Lucas Nelen. Pero bueno, antes de darle la palabra, permítanme contarles un poco de la trayectoria académica de Lucas. Él labora en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y recibió su doctorado en física en 1990 por la Universidad de Oxford. Sus áreas de trabajo son el estudio de los rayos cósmicos y rayos gamma de las más altas energías. También desarrolla códigos de simulaciones y análisis de datos y trabaja en la creación de infraestructura para cómputo de alto rendimiento. Tiene posiciones de liderazgo en la colaboración Pierre Auger, en el Observatorio Hawke y en la colaboración CIBU. Es además miembro del Comité Asesor de Supercómputo de la UNAM y pues actualmente es nuestro secretario técnico de cómputo, redes y telecomunicaciones del Instituto de Ciencias Nucleares. Además de todas estas actividades, también pues da clases en los posgrados de física y de cómputo. Entonces, pues bueno, con toda esta experiencia, hoy Lucas nos va a platicar sobre la física de astropartículas en la alta montaña. Bienvenido, Lucas. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en este viaje mirando hacia el futuro. Sí, gracias, Carmen. Voy a poner las láminas. Yo creo que tenemos un tema interesante que va siempre para mí de lo que está haciendo el instituto, realmente es haciendo ciencia al extremo. Y aquí les voy a llevar a uno de los extremos donde trabajamos, que es las partículas más energéticas que podemos detectar en lugares extremos, por eso la alta montaña. Pero para empezar, ¿de dónde viene eso y por qué la necesidad de irnos a la alta montaña? Tenemos que irnos al final del siglo XIX, inicio del siglo XX. Con el descubrimiento de la radioactividad, la gente se dieron cuenta de la radiación ionizante, causa que electroscopios, dispositivos que miden carga, se descargan lentamente porque la radiación ionizante genera pares de carga. Y no entendieron cuando trabajaban muy cuidadoso, sin material reactivo al lado, de todas maneras se descargaron los electroscopios. Entonces, el misterio era de dónde vienen estos iones, estas cargas que permiten que se descargue el electroscopio. Entonces, la suposición era que es alguna forma de radiación ionizante desconocida, con las dudas qué es y de dónde viene. Y para contestarlo, hubo muchas ideas de qué podría ser, algo que sale de la tierra, que es el suelo, que imita algo, o que es algo que viene de arriba. Entonces, la gente tenía realmente originalmente la idea de que algo que viene de la tierra, conocían los minerales radioactivos. Entonces, la idea es, si nos subimos, va a desaparecer el efecto. Entonces, por eso, el físico austriaco Victor Hess, en 1912, decidió hacer vuelos en globo, llevándose 2 electroscopios. Entonces, llegó a una altura de 5 kilómetros. Ya, eso es una altura de alta montaña, pero solamente que lo hicieron en globo para este experimento. Aquí tenemos una foto de Victor Hess. Supuestamente, cuando aterrizó, por todo lo que me platicaron los expertos, que es probablemente más bien una foto de prensa para hacer propaganda del vuelo, pero no importa. Se ven como los equipos relativamente sencillos para viajar a la altura. Entonces era dedicación para decir, mira, lo vamos a llevar los electroscopios. ¿Y qué fue lo que observó Victor Hess con sus electroscopios? Entonces, y la carga o la tasa de descarga de los electroscopios con la altura. Entonces, es lo que vemos a la derecha. Se ve que la
los pares de iones, la tasa de descarga aumenta con la altura, no baja como lo que pensaba la gente originalmente. Entonces, con esto ya podían establecer que la radiación era extraterrestre, no era del origen terrestre, entonces era una radiación cósmica o radiación de altura, como lo llamaron los alemanes. Pero saber qué es la radiación no es todo el misterio. Ya sabemos de dónde viene, no viene de la Tierra, pero qué es. En este momento la gente ya conocía de radiación natural rayos gamma, radiación cargada como las alfas, que son núcleos de helio, o también los beta, que son electrones. Entonces, ¿de qué se trata? Ya sabemos que es radiación cargada predominante, aunque hay una pequeña fracción de gamma, y luego voy a platicar más de esto, porque es lo que observamos, buscamos con el observatorio Hawk. Pero primero, para darles un poco más de historia, ¿cómo podemos determinar si las partículas son cargadas? Y por allá, por eso menciono también esta parte histórica, hay dos contribuciones importantes de físicos mexicanos que se hicieron en México. En aquella época, en los 1930, Manuel Sandoval Vallarta, uno de los fundadores de mucho de la física en México, estuvo trabajando en Princeton, hizo trabajos numéricos con una de las primeras computadoras que tenían en la Universidad de Princeton para calcular cómo se ven las trayectorias de las partículas cargadas que por el campo magnético dan vueltas complicadas. Sí ven que no son simplemente espirales por la forma complicada del campo magnético, dan vueltas complicadas, pero vemos que a bajas energías tienen vueltas muy complicadas, a altas energías se vuelven más curvadas como lo que esperamos. ¿Y por qué eso es importante? Porque la curvatura, si va a la derecha o a la izquierda, depende del signo de la carga. Y eso se lleva al efecto este-oeste. Si la partícula tiene una carga o otra, puede llegar o no a bajas energías. Si la curvatura es menor que el radio de la Tierra, de un lado puede llegar, pero del otro lado, la trayectoria tendrá que salir de la Tierra, que obviamente no va a salir. Entonces, la Tierra da blindaje, entonces hace que hay menos partículas del este que del oeste. Eso fue un efecto predicho por los cálculos de Manuel Sandoval Vallarta. Él estuvo colega de Arthur Compton, que a su vez tenía Luis Álvarez, que luego por otras cosas ganó el premio Nobel. Fue estudiante y por las conexiones con Manuel Sandoval Vallarta lo mandaron a México, al Hotel de México en la Zona Rosa en 1932 para hacer las mediciones. Y con estas mediciones hechas en México, con la ayuda de Sandoval Vallarta, se estableció que las partículas son positivas y no negativas. Entonces, eso establece que tienen que ser protones. Si pensamos que son abundantes, materia normal, entonces tenemos los átomos que son carga negativa, los electrones, carga positiva, los núcleos. Entonces, esta medición estableció que estamos hablando de partículas de altas energías que son protones o núcleos más pesados. Ahorita, para llevarnos al extremo, y eso fue también temprano por el físico francés Pierre Auger, en 1938, él se subió a los Alpes en Francia con 2 detectores para medir coincidencia. Es decir, medir con qué frecuencia disparaban los 2 detectores en una ventana pequeña del tiempo. Uno puede calcular si cada detector dispara de forma aleatoria. Uno puede calcular por este producto la tasa de coincidencia aleatorias esperadas. El resultado es que incluso a distancias grandes, él puede separar sus detectores hasta 300 metros, observaba correlaciones mucho más frecuentes, es decir, que algo de origen común generaba que los 2 detectores disparaban más o menos al mismo tiempo. La única forma para explicarlo era que algo más energético, más extremo, llega de la alta atmósfera, genera una cascada de partículas secundarias que se mueven juntos y por eso llegan partículas a los detectores en una ventana de tiempo muy, muy pequeña. Y lo interesante es, él podía estimar por las diferentes instancias a qué energía llegaron las partículas y llegó a la conclusión que son del orden de 10 a la 15 electronvoltios.
que son, perdón, que son del orden de 100 teraelectronvoltios, que es más alto que la energía del acelerador más grande que tenemos en la Tierra, que es el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC en el Sol, que llega hasta el orden de 12 o algo teraelectronvoltios. Eso es interesante, que incluso en 1938 los físicos ya conocían radiación más energética de lo que podemos hacer hoy en día en el laboratorio. Entonces, era una primera ventana al universo extremo usando partículas cargadas como mensajero del universo. Nos va a pensar, ya hablando del universo extremo, ¿qué son los diferentes tipos extremos que podemos estudiar? Uno es irnos a lo grande, hacer cosmología, astronomía, astrofísica, los objetos muy grandes, incluso todo el cosmos. O, en el otro lado, ir a lo más pequeño, nanociencias o física de partículas. O buscar algo extremo en lo más complejo, sistemas dinámicos, no lineales, incluso estudiar la vida, biología. Nosotros vamos por la primera parte, en cosmología, astronomía, astrofísica. ¿Y qué son los objetos, qué son los fenómenos que surgen en estos estudios? En el universo temprano tenemos el famoso Big Bang, de donde salió, donde un tema importante es la materia oscura. Hay otros temas, asimetría bariónica, núcleos, ciencias primarias, pero la materia oscura es hasta un punto ligado con lo que estamos estudiando nosotros. Y luego, del universo temprano también hay objetos extremos. Lo más extremos son los destellos de rayos gamma o gamma ray bursts, que hasta el descubrimiento de las fusiones de agujeros negros eran los eventos más energéticos observados. Luego son núcleos activos de galaxias quasars, agujeros supermasivos de masas de millones de masas solares que absorben varias masas solares al año, supernova muy energéticos, pulsares, los mismos agujeros negros o fusión de binarios compactos como parte de los objetos que estudian también los colegas de ondas gravitacionales, pero que también generan de rayos gamma. Sabemos que ya de agujeros negros por fin hay imágenes y todo eso es cómo observamos el universo extremo. Bueno, hablamos en general del tema de astronomía de múltiples mensajeros en el sentido de que alguien que nos lleva el mensaje, información del objeto extremo, del objeto que queremos estudiar. Lo más típico que estudiamos son fotones, ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias. Eso es lo que hace la astronomía desde hace muchísimo tiempo. Históricamente empezó en la parte visible con el ojo y con la medida como se mejora la instrumentación de nuestra tecnología, se podía expandir a longitud de onda más larga, al infrarrojo y al radio microondas, o al ultravioleta, rayos X, y a las más altas energías, a rayos gamma. Luego son las partículas cargadas, los rayos cósmicos. Las partículas neutras también definen de partículas, los neutrinos, que son asociados también con radioactividad natural, con el decaimiento beta, y ondas gravitacionales que últimamente están entrando y esperamos que cuando se mejoran las mediciones, cuando tenemos más datos, van a ser una parte muy importante que nos lleva información del universo extremo. De estos nos interesa siempre la radiación más alta. Entonces, ondas gravitacionales, predichos por mucho ya las sabemos. Lo que estamos estudiando son rayos gamma, rayos cósmicos, neutrinos de más alta energía. Eso es el estudio que nos interesa. Y si lo vemos, la radiación del universo expande por un rango grande. Si nos fijamos, esta gráfica va por 28 órdenes de magnitud. Es enorme. Normalmente tratamos de observar un fenómeno que cruza 2 o 3 órdenes de magnitud. Es complicado. Aquí tenemos una medición de 28 órdenes de magnitud. Aquí a bajas energías vemos, por ejemplo, el famoso fondo de microondas, el cuerpo negro más bello del mundo, y aquí un espectro por arriba más de rayos gamma, abajo más de rayos cósmicos, que además nos dice por esta forma de pasar casi como recta, con un poco de estructura, que es algo no térmico, en comparación con el fondo de microondas, que es un efecto térmico.
Entonces, y nosotros estudiamos en este rango los rayos gamma de muy altas energías, y luego un tema que no os voy a tocar tanto hoy, los rayos cósmicos. Pero además son, como mencioné, neutrinos muy energéticos que estudian otros experimentos y las ondas gravitacionales que últimamente se han descubierto. Entonces, ¿cómo observamos el universo extremo? Tenemos que ver, tenemos telescopios al final para observarlo. Y la parte clásica son telescopios que hacen imágenes, como el típico telescopio de aficionado, que son reflectores o refractores con lentes o los de radio. Requieren, cuando son instrumentos terrestres, la atmósfera transparente. Nos podemos verlo para algunas frecuencias de radio y en el visual. Si vamos a ultravioleta, al infrarrojo, la atmósfera absorbe todo eso, no va a funcionar esos instrumentos, al menos como están aquí en la Tierra, para detectar la radiación. Por eso, entonces, en algún momento vamos a satélites, sea con telescopios como el Hubble o el James Webb, o aquí para radiación gamma, que es el tema que me interesa en este momento, el satélite Fermi, que no es óptico, no genera una imagen tal cual. A esas energías no tenemos lentes para rayos gamma. Los tenemos que medir uno por uno, se miden los fotones individuales por un detector, y cientistas sabemos que tenemos muchos fotones de diferentes direcciones. Podemos sintetizar una imagen fotón por fotón, haciendo la integración en la computadora en vez de hacerlo en el sensor de nuestra cámara. Estos instrumentos tienen intrínsecamente un límite de la energía observable. Por un lado, la apertura, qué tan grande es. Como vieron en la gráfica anterior, la energía baja muy rápido. El flujo baja muy rápido con la energía. Entonces, muy altas energías llegan pocas. Entonces, es como cuando queremos ver de noche. Sabemos que los animales nocturnos tienen ojos grandes porque necesitan apertura grande para capturar la poca luz. Lo mismo para nosotros. Necesitamos detectores con áreas más grandes cuando llegan pocas partículas para captar suficiente. Entonces, lo que podemos subir al espacio es de unos pocos metros cuadrados. Piensan que se puede meter en un cohete. Entonces, eso es un limitante para la energía. Y la otra parte es la profundidad. Si un fotón llega muy energético, puede pasar por todo el detector y no podemos medirlo por completo. Entonces, es otro limitante del detector. Las dimensiones del detector finalmente nos limitan, tanto el área como la profundidad. Entonces, lo que vamos a hacer para más altas energías es aprovechar de la atmósfera e incluirlo en el detector. En vez de verlo como obstáculo que absorbe las partículas, incluimos la atmósfera con la detección de cascadas atmosféricas. Es decir, que las partículas que llegan a la alta atmósfera generan una cascada de partículas secundarias. Se multiplica toda esta cascada y ese efecto se puede ver a distancia más corta y energías más bajas también en detectores de laboratorio, donde uno ve la partícula llega, se multiplica y luego se absorbe la cascada. Aquí tenemos una simulación de una cascada y aquí una impresión artística de una cascada que llega a un detector. Lo importante que vemos que sí está bien en esta visión artística es que llega como un frente de partículas, se abre como cono esta cascada, y esto son las cascadas Schwarzschild-atmosféricas que tienen, y su producción, su mecanismo está ligado por física de partículas. En las colisiones de hadrones y partículas que ocurren en la alta atmósfera, que generan un montón de partículas secundarias, hadrones, iones, partes electromagnéticas como electrón, positrón, fotones, muones que decaen, salen del decaimiento de los piones como parte de los hadrones, y con parte invisible los neutrinos. Si la parte que lo inicia arriba es un gamma, un fotón en vez de un protón, hablamos de cascadas electromagnéticas que no tienen la parte hadrónica, solamente tienen básicamente esta rama azul de la cascada. Y eso es algo que lo hace distinto, que es importante para poder separarlos. De estos salen dos pedazos de información que podemos sacar. El desarrollo longitudinal, qué tan rápido sube y luego baja el número de partículas que tenemos. Y donde está este máximo, depende de la
de la energía, y esto es algo que nos obliga luego ir a, depende de la energía, a más alta, lugares más altos. Esto es, por ejemplo, por energías del Auger 10 al 19, donde la altura del máximo es del orden de 2 kilómetros arriba del nivel del mar. Si vamos a energías más bajas, típicos de rayos gamma, llegamos a que las alturas ideales son arriba de 4 kilómetros. Por eso trabajamos en la alta altura, en la alta atmósfera. De esta otra parte que medimos la distribución en el suelo, lo voy a mencionar en un momento. Es importante para medir la energía y obtener un poco de información sobre si lo que medimos son hierro, protones o gamma. Si ven, las curvas no coinciden completamente. Si tengo un detector suficientemente bien hecho, con suficiente resolución, puedo separar si estoy midiendo uno o el otro tipo de partícula, midiendo qué tan rápido baja el número de partículas o la señal con función de distancia. Entonces, eso es otra parte importante. Lo importante que mencionas, sobre todo para el tema de trabajar a altura, es que la energía de las partículas que quiero medir determina la altura ideal. Entonces, si yo quiero bajar la energía, tengo que subir en la altura. Y esto nos llevó al instrumento que estamos operando actualmente, que es el Observatorio Hawke, a una altura de 4.100 metros, enfrente del Pico de Orizaba. Aquí vemos al volcán Sierra Negra. El Pico de Orizaba es atrás en esta foto. Es una foto del 15 de marzo de 2015, del día de inauguración. Por eso hay más gente que normal en esto. Pero se ven, esto es un telescopio. No se parece probablemente como los telescopios que están acostumbrados. Luego les explico por qué funciona este telescopio. Entonces, esto es aquí en México, frente al Pico de Orizaba, entonces, en la frontera entre los estados de Puebla y Veracruz. Aquí, si se fijan, es la carretera Puebla-Veracruz. El pueblo de Atzitzintla es nuestra base y se sube. Y aquí incluso ven esta manchita, eso ya en Google Maps pueden ver el Observatorio Hawke, que está entre el GTM, encima del Sierra Negra, a casi 4.600 metros, y el Pico de Orizaba en el valle. Y eso es lo que nos da un lugar casi plano que nos permitió instalar este observatorio con 300 detectores. Cada cosita que se ve una bolita como un hongo es un detector, que además tiene un edificio de electrónica en el centro y un edificio de servicios al lado. ¿Cómo medimos ahorita los rayos cósmicos que queremos medir? Ya tenemos otra vez aquí la cascada que tuvo hace un momento, que está generada por una partícula que llega del cosmos. Si fijamos, tenemos este plano y lo convertimos, velocidad y tiempos van juntos si los relacionamos por la velocidad de la luz. Entonces, yo puedo ver básicamente este plano en los tiempos de disparo de mis detectores. Entonces, aquí ya ven, sin hacer una reconstrucción por computadora, ya ven a ojo el plano, que es justamente el plano perpendicular de frente de la cascada, y el plano perpendicular nos dice la dirección. Entonces, así puedo decidir con mi detector de dónde viene el fotón. Entonces, ya tengo la dirección para empezar a hacer mapas del cielo o las imágenes que quiero sintetizar. Para medir la energía tengo diferentes formas. Una que es la más sencilla, pero también la menos precisa, es usar el número de detectores que disparan. Y si se fijan, uno tiene unas bandas relativamente grandes aquí, el número de disparos y la energía. Entonces, no es muy preciso, pero es bastante bien para iniciar. Luego uno puede hacerlo con la distribución lateral. Si lo determina la distribución lateral en un punto de referencia aquí en Hawke, el punto es a 40 metros. Uno puede usar la señal en este punto de referencia con calibración por simulaciones numéricas para conectar la señal en la Tierra con la energía de la cascada. Y lo que funciona aquí es básicamente la conversión de partículas de energía a partículas, simplemente por E igual a mc cuadrado, y contamos partículas. Entonces, por eso medimos energía contando partículas. Luego hay otros métodos por aquí, que tenemos un método con redes neuronales entrenadas en simulaciones como tercer método.
Estos dos del Q40 y del resonador son los dos de producción, son los dos que funcionan bien. Al inicio, antes de tener eso, estuvimos trabajando con el método que mencionó al inicio. Luego, ¿cómo puedo decir si estoy midiendo un protón, un radio cargado o un electromagnético? Aquí entran detalles de la física de partículas que no puedo explicar, pero hace que una cascada electromagnética es mucho más suave, una de un protón es mucho más rugoso y lo puedo ver. Por ejemplo, aquí en el caso del protón veo mucha señal fuera del círculo, no en el rayo gamma. Nos permitió definir varias variables para determinar si alguna cascada se ve más como protón o más como rayo gamma, para sacar los protones de nuestra muestra y hacer astronomía con el instrumento. Y con esto sí tenemos, por ejemplo, aquí mapas del plano galáctico, donde hay bastantes fuentes de diferentes energías, y nos da luego justamente la duda, ¿qué es el mecanismo de observación? Aquí vemos varias fuentes, unos de estos que son aquí un más al lado, son cosas como remanentes supernovas, como la nebulosa del Cangrejo, la fuente de rayos gamma más brillante en el hemisferio norte. Entonces, y hay aquí otros que son típicamente, muchos de esos son pulsares, hay otros tipos de fuentes y un par de fuentes extragalácticos también. Y con eso podemos estudiar mecanismos de aceleración, enfrentar teoría con observación, ver correlación con neutrinos. Muchos de los mecanismos de aceleración predicen la emisión de neutrinos. Nos podemos ver nuestras observaciones y juntarlos en estudios de multimensajeros con detectores de neutrinos. Y a muy altas energías, algo interesante, es un tema que van a escuchar luego de Yuri Bonda en las siguientes pláticas, es cuando estudiamos gravedad cuántica, existen predicciones que a lo mejor la simetría de Lorentz de relatividad especial no se cumple, y para medirlo uno de los es ir a muy altas energías. Entonces, nuestros datos son unos de los datos que se utilizan para limitar algunas de las ideas que tienen nuestros colegas que buscan gravedad cuántica. La competencia que está saliendo ahorita es en China, es LASSO, que es mucho más grande. Les comenté, HAWC es del orden de 22.000 metros cuadrados, 4 veces más con la extensión que tenemos, en comparación con el LASSO en China, que se enfoca actualmente a Estados Unidos, que es 1 kilómetro cuadrado, a una altura similar, un poco más alta en la provincia de Sichuan. Y tiene varias fuentes de muy altas energías, arriba de cientos de teraelectronvoltios hasta petaelectronvoltios, energías donde la gente pensaba que no podían alcanzar. Ve más o menos el mismo cielo como HAWC, porque está en el hemisferio norte, pero eso nos da la motivación por qué estamos haciendo después. Entonces, eso es la parte que quiero mencionar brevemente antes de terminar. Estamos trabajando ahorita en el diseño de un nuevo observatorio SWIGO, el Southern Wide Angle Gamma Ray o Gamma Observatory, que va a estar en una altura entre 4.500 aproximadamente hasta 200 metros, con un área, empezamos con un área probablemente más pequeña, pero estamos planeando poder extenderlo a la escala de kilómetros cuadrados como el LASSO. Este va a estar en el hemisferio sur, entonces va a haber parte del cielo que HAWC o LASSO no pueden ver. En el hemisferio sur, el único lugar donde uno puede construir algo así es en los Andes. Entonces, estamos buscando sitios en Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Aquí una breve idea de dónde están estos sitios. Son entre 13 a 24 grados sur. Y aquí vemos en Perú algunos lagos naturales, que es interesante para detectores que trabajan con mucha agua. Otros dos sitios, Chacaltaya en Bolivia, que es un lugar que tiene una historia de trabajar con rayos cósmicos, que además es relativamente cerca de un aeropuerto. Tenemos Pajonal en Chile, que es donde está el telescopio ALMA. Está Alto Tocomar en Argentina, donde son otros instrumentos. Cada sitio tiene ventajas, desventajas. Estamos preparando para octubre ahorita una visita para justamente irnos con un equipo de trabajo para ver los sitios, para ver con nuestra experiencia qué son ventajas, qué son problemas que esperamos
podemos enfrentar para la construcción de un experimento en estos lugares. La ventaja de SWIGO es que, como está en el hemisferio sur, puede ver muy bien el centro de la galaxia. Aquí en México apenas el centro de la galaxia sale arriba del horizonte. En el hemisferio sur está realmente en medio del cielo, muy visible. Y aquí ven, por ejemplo, las zonas donde está aquí el centro de la galaxia, se fijan, esta zona donde no hay puntitos, la zona ciega para Hawk. Entonces Hawk puede apenas rascar del centro de la galaxia. SWIGO sí lo va a ver muy bien, pero SWIGO no va a ver el hemisferio norte. Entonces es muy importante y muy bonito tener experimentos ahorita Hawk, luego en el futuro también LASSO en el hemisferio norte y SWIGO en el sur para ver casi todo el cielo con dos zonas muy pequeñas en los polos que no son accesibles a ningún experimento. Entonces, lo estamos planeando ahorita para el futuro. Otro trabajo importante son trabajar con simulaciones. El código de referencia es Corsica, que trabaja con diferentes modelos de física de interacciones, porque no conocemos la física de estas altas energías. Ya les mencioné varias veces que nuestras energías son arriba de los del LHC. Y importante, un proyecto donde colaboramos directamente es el proyecto Corsica 8, una reimplementación del código de Corsica, que ya tiene 30 años, en C++, moderno, con muchas otras ventajas, y esperamos que esto, igual como el Corsica actual, va a estar el referente para simulaciones, con la ventaja de que si toda la comunidad trabaja con un solo código, si hay discrepancias porque tenemos diferentes detectores, no porque estamos simulando de forma diferente. Otra parte importante, como acabo de mencionar al inicio, una de las actividades que tenemos es creación de recursos de cómputo. Tenemos un centro bastante grande, aproximadamente 20% de la capacidad que tiene la supercomputadora central de la UNAMISLI, con un buen número de usuarios, con un almacenamiento grande que para uso académico es el más grande que opera una universidad en México en este momento. Fue generado por varios de nuestros experimentos extremos, sobre todo del Departamento de Física de Altas Energías, pero Hawk es el usuario principal ahorita. Tenemos una conexión rápida para mover datos a Estados Unidos, pero también estamos hospedando otros experimentos, no solamente los de datos de Hawk. Entonces, con eso, yo que ya tengo poco tiempo para concluir, han visto que hay retos interesantes, tanto para trabajo, porque es en la altura, como para la ciencia. Hay buenas perspectivas para el futuro. Tenemos instrumentos que funcionan, que están tomando datos, que generan ciencia, y planes para irnos más allá en el futuro. Y, como han visto, hay muchos trabajos que son multi o interdisciplinarios. Juntamos diferentes instrumentos de la información, pero también la construcción de un detector es trabajo entre físicos, ingenieros, computólogos. Entonces, realmente necesitamos gente con muchos talentos diferentes. Espero que esto les gustó, que les llamó la interés, y siempre tenemos posibilidades de trabajar con nosotros aquí en el instituto o con otros colegas en México, la UNAM. Ignition, liftoff.